Hablar de trasplante es hablar de vida. Es un volver a nacer, pero seguramente de una forma diferente. ¿Cómo es el proceso antes, durante y después de un trasplante de corazón? ¿Cómo se valora la vida después de este regalo tan inmenso? Hoy nos acompaña alguien que lo vivió de primera mano. Su historia nos inspira y nos sacude. ¿Están listos para latir con esta historia hoy? Eduardo Lalo Díaz, floridense de 63 años, presidente de la Junta Departamental con un trasplante de corazón, y Armando Cacciatori, director del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Bienvenidos. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Lalo, ¿cómo empiezan tus problemas de corazón? ¿Qué edad tenías? Bueno, tenía 55 años, eso fue en el 2010. Comencé a padecer esta enfermedad cardíaca a raíz de una arritmia severa que tuve, y bueno, de ahí empezó el proceso de enfermedad. ¿Puedes contextualizarnos un poquito como qué edad tenías, qué se sintió, qué es una arritmia severa? Que hace unos pocos minutos no teníamos ni idea. Cuéntenos cuál es la diferencia entre arritmia severa y si es lo mismo que un infarto, por ejemplo. Bueno, yo te puedo decir la experiencia que yo tuve, y después lo demás lo dejamos a cargo del doctor. Me ocurrió trabajando. Yo trabajaba en un establecimiento rural en la parte de mantenimiento de maquinarias, este, todo tipo de vehículos, camiones, camionetas, autos que tenía la empresa. Y bueno, este, fue casi al empezar a trabajar ahí que me sentí mal, y bueno, y de ahí perdí un poco la noción. Me llevaron al médico, y bueno, ahí me detectaron que había sufrido una arritmia severa, este, que a veces me decía la doctora que se genera por estrés, y bueno, un trabajo muy, muy pesado, muy agotador. Y bueno, capaz que por ahí vino un poco la situación. Y bueno, y ahí, a través de estudios, se me detectó que tenía el corazón grande, dilatado, una cardiopatía dilatada. Y bueno, de ahí empezó todo el proceso. Y la diferencia no la sé, pero el doctor lo puede. Bueno, justamente. em, la cardiopatía isquémica es una enfermedad que afecta al corazón y que tiene que ver con un déficit en lo que es la circulación destinada para ese órgano para que pueda cumplir con las funciones que le corresponden. Está vinculada a una serie de enfermedades, ateromatosis, hipertensión arterial, diabetes, son todos factores de riesgo para generar la cardiopatía isquémica. Esta cardiopatía isquémica es la que puede dar lugar a la angina de pecho o, en su caso más grave, al infarto agudo de miocardio. Por otro lado, la cardiopatía isquémica es puede ser causa de arritmias cardíacas, que son trastornos en el ritmo cardíaco que pueden ser, como conversábamos hoy, algunas veces benignas, pero hay algunas veces que pueden ser malignas. ¿Y a qué se denomina eso? Cuando son capaces de generar una situación que se llama fibrilación ventricular, que corresponde a el paro cardíaco. Eso es un poco la situación. Hay veces que pueden existir situaciones en que la arritmia no tenga relación con una cardiopatía isquémica y puede producirse por otras causas. Lalo, comentabas un poco que te sentiste mal en el trabajo, te hacen exámenes, te dicen que tenés el corazón grande y ya en ese momento te dicen que necesitas un trasplante de corazón. No, no, no. Ahí yo empecé un tratamiento con cardiólogo, que ahí se me suministró medicación por el problema de la arritmia y todo eso. Y bueno, y ahí fue todo un proceso. Después empecé a tener problemas por el mal funcionamiento. Hablo en base a lo que me explicaron los doctores, ¿no? Empecé a generar líquido debido al mal funcionamiento del corazón, que se me iba a los pulmones. Y a veces sufría esas crisis de ahogo, de tos de ahogo. Y bueno, requería una internación de 10 15 días. Ahí
por procedimiento de medicación a través de una bomba y eso se me iba sacando el líquido y bueno, volví a la normalidad y bueno, ahí me daban de alta, volví a trabajar y bueno, y así. ¿Y en qué momento te dijeron necesitas confirmado un trasplante? ¿Te lo esperabas? Bueno, un poco una enfermedad progresiva el tema de el agotamiento físico, el sentirme cada vez más agotado, y bueno, hasta que un día llegó ese momento yo tenía esa secuencia de internaciones y un día, bueno, em, llegó un día que me internaron y ya no dio para que me dieran el alta porque me sacaban la medicación y no podía estar sin la medicación, me sentía mal. Este, y bueno, y ahí se empezaron a hacer estudios como ecocardiogramas y cosas. Me fui a hacer un ecocardiograma y el doctor del eco me dijo que bueno, que lo mío no era operable. Y bueno, la doctora conversó conmigo y me dijo que no era operable, bueno, que a base de medicación tenía que ir diurético y esas cosas, tenía que irla llevando y bueno, este, ya en el 2014 yo dejé de trabajar, ahí me jubilaron por incapacidad, porque no podía trabajar más y bueno, seguí con ese tema de las internaciones y ya estando jubilado, con mucha discapacidad, vamos a decir, para moverme, caminaba muy poco. ¿Te agitabas? Sí, ¿Eso sí, sí, era sí, lo que sí, te sí, pasaba? sí. Muy limitado estaba en mi accionar, vamos a decir. Y bueno, la última internación ya de ahí no me dieron más el alta y bueno, incluso un día probaron a mandarme un fin de semana a mi casa sin la medicación, que me desconectaron de la medicación que yo estaba teniendo por bomba y bueno, fui a mi casa y no aguanté y tuve que volver. Y bueno, de ahí conversamos un día con otro cardiólogo que era Sergio Mango y me dijo si yo estaría dispuesto a un trasplante y le dije ya. Y me dice, no, tenés que pensarlo, tenés que hablarlo con tu familia, Le digo, yo no tengo que hablar con nadie, no tengo que pensar nada. Si es una opción de poder seguir viviendo, ya la tomo. Y bueno, y ahí habló al americano, se concertó que yo viniera a, a Policlínica Cardiovascular ahí, y bueno, y que los doctores me evaluaran a ver si yo estaba para un trasplante, y bueno, de ahí ya se decidió y ingresé a lista de espera normal, vamos a decir, hay dos listas, una urgente y otra, no lo sé cómo. Sí, si me permites, Por favor. justamente complementando, y ya te dejo nuevamente, Lalo. En, en la lista de espera, y específicamente estamos aquí hablando de trasplante cardíaco, se catalogan las personas en electivos, que significa aquellas personas que están compensadas, que están con un tratamiento médico que permite que puedan realizarse su tratamiento en forma ambulatoria en domicilio. Después existen otras dos situaciones, que es, como estaba refiriendo Lalo, la persona que necesita y está unida a esa medicación para poderlo compensar, como pueden ser diuréticos, toda medicación para que lo ayude a eliminar líquido y también al manejo de la insuficiencia cardíaca, y ya estamos hablando de situación de urgencia. Pero después existe una tercera etapa que hablamos del que está en emergencia. Y el que está en emergencia es aquella persona que es portadora de una falla cardíaca, en este caso, pero que está internada en una unidad de cuidado intensivo con soportes vitales, que puede ser ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, y drogas destinadas al manejo de la función cardíaca. O sea que tendríamos estas tres situaciones: emergencia, urgencia y electivo.
En tu caso era de urgencia tu situación. Sí, después pasé a la lista de urgencia yo porque, bueno, tuve un periodo ahí que sufrí un síncope y bueno, y ahí fui a cuidado intensivo y estuve unos 10 días ahí, bueno, y, y ahí pasé a lista me incorporaron a la lista de urgencia. Y quería preguntarte cuánto tiempo había pasado desde el momento en el que te postulaste en esa lista de urgencia a que sucedió el trasplante de corazón. 8 meses, 8 meses. ¿Cómo fue habitar esos 8 meses en lista de espera en los cuales estás esperando un llamado que no sabes si vas a recibir? ¿Esto es correcto? Estás como esperando a que te confirmen si definitivamente hay un donante. ¿Cómo sentiste, cómo viviste ese momento con tu familia? ¿Tuviste sostén emocional? Contanos un poco cómo se vivió emocionalmente esa espera. Y sí, cuando uno entra en lista de espera, es como que se le generan sentimientos encontrados, porque uno tiene la ansiedad de vivir, pero también tiene la otra parte que depende de que una persona fallezca, vamos a decir, para poder tener ese órgano que uno necesita. Entonces son dos cosas medias, eh, te genera un poco pero bueno, está, sin duda que se recibe bien, se recibe con alegría y bueno, pero también sintiendo el dolor de la otra parte, ¿no? Porque es jodido, vamos a decir, pero sin duda que uno, el ansia de vivir y bueno, yo este, eh, tuve periodos muy complicados donde yo veía que no tenía muchas más perspectivas de vida y bueno, y tenía días que yo de repente lloraba mucho durante el día y le pedía a Dios que me diera vida para ver crecer a mi nieto. Yo tenía 2 nietos. Este, perdón, pero y bueno, sin duda que cuando llega uno lo recibe con la mayor de las alegrías, ¿no? Que si todo sale bien uno va a seguir viviendo y porque eh, la vida es... ¿Y cómo fue ese momento del llamado cuando te dicen, bueno, tenemos un trasplante, un corazón para vos? Bueno, fue un día fue una etapa muy particular. Em, Nosotros somos una familia muy unida, tengo 2 hijas, 2 nietos. Este, Tengo hijas grandes, la mayor tiene 43 y la chica tiene 38. Este, y bueno, ella en el periodo de mi enfermedad, la última que tuve 3 meses internado, hasta que me salió el trasplante, ellas abandonaron estudio, abandonaron trabajo, estuvieron siempre conmigo ahí. Este, y bueno, solían aferrarse a fechas, por ejemplo, para que eso se diera, que son cosas que uno busca como refugiarse en eso, ¿no? Y mi señora siempre me decía, puede ser en el cumpleaños de papá, puede ser en el cumpleaños de tu hermano que viene ahora, ¿no? Manejando más o menos las fechas que se daban en ese momento. Este, y bueno, ese día, yo tenía ya, en ese momento, estaba muy limitado y yo, por ejemplo, cuando entré al sanatorio me bañaba solo y a lo último ya me bañaban sentado en una silla, porque no me daba ni para eso ya, ¿no? De tener la energía para poder ducharme solo. Bueno, ese día ahí se turnaban mis hijas y mi señora para estar conmigo y estaba mi hija la mayor conmigo y en un momento me dice, yo ese día había amanecido muy mal, como otros días, que no tenía ganas de nada. Ese día no había querido levantarme a bañarme, no había querido desayunar. Y bueno,
en un momento mi hija me dice, papá, voy a ir a comprar algo abajo, eh, una media luna o una empanada para comer algo. Dice, vengo enseguida, ¿sabes? Y bueno, y se fue. Y dice, te dejo el teléfono acá arriba de la cama. Bueno, y me dejó el teléfono al lado mío ahí. Este, volvió ella y se puso a comer una media luna ahí, una empanada. Este, que también esa empanada después tiene una historia, ¿no? La mitad de la empanada. Eh, en un momento suena el teléfono y como ella estaba comiendo, lo agarro yo y lo miro, un número que yo no conocía. Y le dije, mirá, es un número desconocido, yo no tengo ganas de hablar con nadie, atendé vos si querés. Y bueno, agarra el teléfono de ella y empieza, hola, sí, doctora, no me diga doctora, ¿en serio, doctora? Y yo ya vi, ya digo, bueno, acá, y bueno, ahí me zamarrió un poco y papá, salió el donante, salió el donante. Este, que ahí no se supo qué pasó con la empanada. Voló por los aires, seguro. Seguro, seguramente. Y bueno, de ahí la doctora le explicó que tenía que ir a donde estaba el equipo médico y avisarles que a veces el trasplante para que me prepararan para el traslado a Montevideo. Y bueno, fue mi hija y les golpeaba las NER y no salían las NER y cada vez golpeaba más fuerte. Entonces dice, después contaba una de las NER, cuando abrí la puerta y vi a tu hija, dije, Díaz paró, ¿no? Como que había hecho un paro. Y no, y salió el trasplante. Dice, ¿qué pasó? ¿Paró? No, dice, salió el trasplante, le dice ella. Y bueno, ahí vino la cardióloga, este, y lloraba la cardióloga y yo no. Yo tenía muy asumido ya de que esa oportunidad, me había concientizado de que esa oportunidad no la podía perder y yo ya tenía oídas de que de repente había gente que le subía la presión en ese tema del trasplante y tenía problemas, entonces yo traté de mantener la calma, que en un momento la cardióloga dijo, es de piedra, dice, no llora, no. Le digo a Alicia, que era la cardióloga, le digo, yo este tren no lo puedo perder. No Entonces, podías alterarte tanto con esa noticia tan claro, importante por traté miedo sí, también. sí, sí. Entonces es como evitar A la pesar pura de que estaba felicidad. muy, muy contento, y bueno, llegó mi hija chica, llegó mi señora, y bueno, estábamos ahí que me estaban para preparar, para llevar para preparar. Y me dice mi señora, me dice, ¿sabés qué día es hoy? Digo, no, la verdad que no, ni idea tengo. Y dice, hoy es 6 de septiembre, hoy es el cumpleaños de tu madre. Y bueno, Te parió 2 veces. me parió 2 veces, yo siempre digo, eh, este, gracias a mi madre que bueno, eh, me parió 2 veces y hoy estoy acá. Armando, ¿cómo es el proceso para que a Lalo le llegue un nuevo corazón? Bueno, justamente, esto es una de las cosas interesantes que tiene este proceso y que justamente tiene el Instituto Nacional de Donación y Trasplante como la entidad reguladora que le permite a todos los uruguayos acceder a la terapia celular, la recepción de tejidos, órganos y medicina regenerativa. Entonces, sucede lo siguiente. Los donantes de órganos perfusibles, y así llamamos corazón, hígado, pulmón, riñones, se obtienen de donante cadavérico que fallece en situación de muerte encefálica, que es la situación de muerte por criterio neurológico. Por supuesto que las muertes encefálicas que se captan dentro de las unidades de cuidado intensivo, no todos fallecen en esa situación. Es aproximadamente entre un 0,5 a 1% de los fallecidos de una unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando ocurre eso, que ya ven que está bastante acotado, se hace el diagnóstico por parte de los médicos de la unidad e inmediatamente hacen el llamado
al Instituto Nacional de Donación y Trasplante y se contactan a través del Registro Nacional de Donantes. Entonces, avisan de esa persona que está fallecida en una UCI en situación de muerte encefálica e inmediatamente se pone en rodaje todo un proceso que involucra a los diferentes actores del instituto. Les hablaba del Registro Nacional de Donantes, que está 24/7, los 365 días del año. Inmediatamente se avisa al médico coordinador de trasplante, que es un médico intensivista que está de guardia las 24 horas y hay uno por cada día. Y, por supuesto, se va averiguando cuál es la situación, les diría, dentro del marco legal de la persona, porque puede ocurrir, todos ustedes saben muy bien que en nuestro país desde el año 2000 se promulga la ley 18.968 en el año 2002 y se pone en práctica en el año 2013, bajo la figura de donante presunto, donde todos somos donantes, excepto que se hubiera manifestado en vida la negativa y donde el silencio se interpreta como un consentimiento. Pues si esa persona es un donante que tuvo expresión positiva o es un donante presunto, inmediatamente ya, como les decía, avisándose al coordinador de trasplante, el coordinador de trasplante se vincula nuevamente con la UCI, va viendo los criterios de selección de ese donante, si cumple con determinados requisitos para los órganos que se pueden ablacionar. También comienza a tener contacto con los equipos, digamos los equipos trasplantólogos y, por otro lado también, en el caso de que exista, que amerite pericia forense, que eso está amparado por la ley 17.668 de la figura del donante tácito, siempre debe precisarse la participación de un forense y de un juez, que corresponde en aquellas situaciones de individuos fallecidos en situación de muerte encefálica que ameriten pericia forense. Entonces, se va también tomando contacto con el equipo de psicología del instituto, que son los que también contactan con las familias, porque acá es un rol muy importante es el de la comunicación con las mismas, estableciendo una relación de empatía con las mismas y a través de ese trabajo que generan nuestras compañeras psicólogas, poder ofrecer una ayuda en la situación de duelo, porque es la pérdida de un ser querido que habitualmente son situaciones bruscas, inesperadas. Un accidente de tránsito, por ejemplo, o un accidente cerebrovascular, como puede ocurrir en una persona joven. Por supuesto, se va viendo, se va seleccionando, se habla con los equipos que son ablacionistas y trasplantadores y, por supuesto, de acuerdo a cómo esté integrada la lista de espera hacia la característica del donante y receptor, porque debe existir, y ya les adelanto, una compatibilidad donante-receptor, que es a través de valoración del grupo sanguíneo, de pruebas cruzadas, sistema HDLA, y también en el caso de trasplante cardíaco, de trasplante hepático y trasplante pulmonar, deben existir variables antropométricas que hay que tener presentes. Te quería hacer una pregunta, Armando. ¿Cuántas personas hay esperando un corazón por año, más o menos? ¿O cuántos trasplantes se hacen por año? Mira, te comento, Diego. Haciendo un poco referencia, contando desde el año 2018, en el año 2018, por ejemplo, se hicieron 14 trasplantes cardíacos. 2019 se bajó un poco, se llegó a 12, 2020 11, 2021, que es el año que a nosotros nos afecta más la pandemia, se bajó. Ahora, para comentarles, en el año 2024 se hicieron 7 trasplantes cardíacos y actualmente, desde el 1 de enero hasta ahora, llevamos hechos 2 trasplantes cardíacos. En este momento, la lista de espera está compuesta por 63 pacientes activos, de los cuales 61 son electivos y 2 están en situación de urgencia. Y si me permite, para ir terminándote el proceso anterior, se van viendo, se va trabajando con los equipos y después se asigna al equipo que corresponde el receptor, se hace todo el esquema logístico para el traslado y ahí siempre quiero destacar la ayuda que nos da la Fuerza Aérea.
si se viene desde el interior, y muchas veces, como ustedes saben, hay receptores que están en la zona rural viviendo, la Fuerza Aérea ayuda muchísimo también, las Fuerzas Vivas, la Policía Caminera, y se puede trasladar de manera por vía terrestre, y el resultado es llegar al centro donde va a implantar, allí va el receptor, se realiza el implante y el resultado final es poder obtener una persona nuevamente útil y de hacerle esta devolución a la sociedad, de una persona útil y con buena calidad de vida. Wow, tremendo todo el desarrollo y el equipo que hay detrás de esto. Perdón, ¿cuántos niños hay, doctor, en esa lista? ¿Cómo no? Lalo, hay 3 niños en lista de espera que se consideran entre hasta menores o iguales a 14 años. Hay 3. No, hacía la pregunta porque es un tema también interesante el tema de los niños, porque pasa por otra voluntad, no pasa por la voluntad de nosotros, por ejemplo, los mayores, en cuanto a la donación, ¿no? Que es un tema, Sí, los mayores a cargo tienen que avalar claro, si Exacto. ese niño es claro. considerado como donante o no. Por eso yo resaltaba un poco el tema de la familia del donante, ¿no? Este, que tú me preguntabas si yo conocía la familia del donante y no, y sí me gustaría conocerla y si tiene madre, saber que esa madre sepa que el corazón de su hijo, por ejemplo, le dio vida a una persona, yo qué sé, trabajadora, un padre, un abuelo, un esposo. Entonces, para que en esa medida un poco aliviaría el dolor de esa familia, ¿no? Saber todas esas cuestiones. Y en el tema de los niños también lo que genera recibir que a veces el matrimonio que pierde un hijo no es fácil tomar una decisión de donar un órgano al perder un hijo, pero es un tema que sería lindo trabajarlo y concientizar sobre todo eso, que la posibilidad de darle la vida a otra persona también es bueno, ¿no? Porque ya lo de uno de repente, así que es un tema que nos preocupa y nos ocupa de ATUR, de la Asociación de Trasplantados, por ejemplo. Para enmarcar un poco lo que decía Lalo, es anónimo el donante, digamos. Efectivamente, Diego y Flor, existe una confidencialidad, es decir, no se conocen los datos de donante y de receptor. Es decir, es una cosa que es un hecho que respetamos mucho, que por supuesto es histórico y que le otorga mucha transparencia, cristalinidad y seguridad al proceso. Por eso es que estamos, digamos, bajo ese sistema de confidencialidad. Perfecto. De todas formas, tienen un momento de agradecerle a ese donante, ¿no? Se hace un homenaje. Sin duda, yo lo hago todos los días. Yo me levanto agradeciendo. ¿Cómo es ese Eh, cambio de vida? O sea, es como que algunas personas dicen que en esta segunda oportunidad se vuelven a replantear lo importante que tienen en su vida. ¿Cómo viste esas 2 vidas? sí, muchísimas cosas te replanteás y te das cuenta que a veces vos ves que discutimos, peleamos, em, esa de repente avaricia por lo material y yo siempre digo que podía haber sido millonario y a nadie le compraba un corazón. Entonces a veces lo material no te sirve de nada. Em, Te cambian muchas cosas, te cambia la forma de ver, te genera empatía, te genera ponerte en el lugar del otro, este, y te genera esa ansiedad de ayudar, porque a vos te ayudaron, y te genera la ansiedad de agradecer. Este, a mí me pasa, por ejemplo, em, cuando veo situaciones así que estamos mirando la tele, por ejemplo, y pasan que un bebé precisa ayuda para ir a la Argentina, y a veces yo me muevo en el sillón y mi señora me dice, pará, quédate quieto porque no vas a poder hacer nada por todo el mundo. Entonces,
Y sí, y me da esa impotencia a veces este, de no poder a veces ayudar en algo. Este, en lo que puedo y tengo la posibilidad, ayudo. Yo tengo una nenita eh, por ejemplo, que vive acá en Montevideo, en Camino Mendoza, ahí que fue trasplantada de corazón, y cuando lo vi en la tele, le mandé mensaje a la madre, la quería conocer, bueno, la llevé a homenajes al donante, eh, traté de ayudarla en lo que he podido y bueno, pero te genera eso, sí, sí. Y bueno, y también un hecho anecdótico que es, un día me encuentro con un matrimonio, el hombre, habíamos sido compañeros de trabajo y el hombre me presenta a la señora y la señora me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Eh, Dice, ¿le cambian los sentimientos? Y no, le digo yo, porque los sentimientos no salen de... Y después uno se pone a pensar, porque te cambia, te cambia, te cambias. De hecho, ciertas personas dicen que el corazón, las células tienen memoria. ¿Has experimentado algún tipo como de recuerdo? Si otra persona se siente diferente, ¿sentís algún cambio? No, no sé, capaz que sí, no lo que sí esto me ha generado es mucha empatía, mucha ganas de ayudar. De hecho, mi ingreso a la política fue un poco también el tema de poder ayudar desde lo político este, que aunque es medio difícil, pero bueno, tratamos. Pero sí en lo personal y en lo particular, eh, igual doy lo que me puede servir. Mi señora me dice, "Y mañana, si mañana lo llego a precisar", y bueno, si mañana lo llego a precisar, lo buscaré por otro lado, pero doy. Y Se volvió un bueno, propósito, digamos. yo pienso que es una forma de agradecer. Yo soy completamente agradecido y todos los días me levanto dando gracias a Dios y gracias a mi donante, todos los días. Lalo, ¿qué mensaje le darías a aquellos que no quieren donar, digamos, que se ponen en la no lista? O esos padres que tienen que tomar la decisión por su hijo y no están de acuerdo con este trasplante, que el hijo sea donante o mismo esa persona no quiere ser donante por ahora. Yo no sé si decirles algo directamente o me parece importante esto que hacen ustedes, que yo creo que a través del testimonio se logra muchísimo, porque el testimonio llega, y pienso que viene por ahí la cosa de no decirle directamente, porque uno no se debe sentir ni debe tener derecho a obligar o a inducir a una persona a que eso tiene que salir de la persona, ¿no? Pero sí que ellos sepan lo que genera, lo que le puede generar a una familia que tiene un niño en condiciones como la nuestra, de poder seguir viviendo y que esa familia pueda seguir teniendo a su hijo y bueno, y a través de esa acción ellos pueden mitigar ese dolor que puedan sentir por haber perdido un ser querido, ¿no? Un hijo en este caso. Armando, para ir cerrando, ¿qué cosas tiene el instituto para mejorar o para seguir dando más trasplantes de corazones o más corazones? Bien, el instituto, les digo que tiene una fortaleza muy grande y la fortaleza radica en el capital humano que trabaja en el instituto, que es gente que está consustanciada, que le gusta lo que hace, que tiene encarnado lo que es la donación y el trasplante. No en vano, la mayoría de los que estamos en el instituto llevamos más de 20 años, incluso hay colegas que están más cercanos a los 30 años de trabajo allí. Y justamente
por eso el involucramiento de las partes es importantísimo, tanto el sector de coordinación de trasplantes, el sector de registro, banco multitejidos y el laboratorio de inmunogenética e histocompatibilidad con la unidad de asignación. Sin ellos y sin ese encastre no podemos funcionar. Yo creo justamente en el encargo holístico, sistémico de las cosas, y esto es cómo se debe trabajar. Ahora, por supuesto, ¿qué estrategias de mejora? Y bueno, siempre va a haber y siempre tendremos que tender a más. Por ejemplo, en lo que respecta a las campañas de difusión, como muy bien, esto lo refería Lalo, que están realizando ustedes también, y a través de esta conversación, que las personas, esto vaya acercándose a las personas y que ellas vayan tomando conciencia de que el acto de la donación es uno de los actos más solidarios y altruistas que pueden existir por parte del donante, y algo tan importante del acceso, justicia y equidad para que recibe el trasplante. Eso lo decía el profesor Xavier Sarrías, catalán. Sí, ¿qué otras cosas podemos hacer ahora sí dentro de nuestra parte técnica, por ejemplo? Sí, seguir fomentando, seguir capacitando a los colegas. Tenemos un excelente vínculo histórico con las unidades de cuidado intensivo, con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, con la Cátedra de Medicina Intensiva, para ir colaborando y hacer actividades destinadas a residentes, a posgrados, que tienen relación con la donación y el trasplante. Eso históricamente se viene haciendo desde hace muchos años, pero claro, siempre a las nuevas generaciones hay que nuevamente trabajarlos e instruirlos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como médicos somos educados para salvar vidas, y puede ocurrir que cuando fallece, perdemos a una persona, bueno, justamente el bajar los brazos porque nos sentimos fracasados. Y justamente en estos casos es el cambio de modelo, el cambio del paradigma. En vez de bajar los brazos, al contrario, sabemos que de un fallecido en situación de muerte encefálica pueden beneficiarse una cantidad de pacientes que están a la espera de un trasplante. Por otro lado, también, aparte de todas esas actividades digamos, de formación en la parte específica de medicina intensiva, está también las actividades que realiza el grupo de psicólogas del instituto, que han generado actividades para la comunicación de malas noticias, que no solo es aplicable a lo que es donación y trasplante, sino que es aplicable a todo lo que hacemos los médicos en todas las especialidades, porque tenemos que aprender a comunicar, y a comunicar a gente que está ingresada, por ejemplo, en una sala, pero que el familiar puede de repente no comprender, y uno tiene que tomarse el tiempo para comunicar. Y por supuesto, si estamos en situaciones tensas, como puede ser en un CTI, donde hay que comunicar malas noticias, bueno, aprender a realizar esa comunicación en base a lenguajes, lenguaje gestual, al poder decodificar lo que se le quiere explicar, y también hacerlo, como decía Lalo, con esa empatía y con esa continencia. Por supuesto que también, para mejorar, tenemos los ejemplos de países que son líderes, como el caso de España, que hemos tenido oportunidad de hacer el Máster Alianza. Yo lo hice en el año 2007 en el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, y tuve de tutora a Dolores Escudero. Tenemos colegas que son enviados al exterior para realizar este Máster Alianza. Se viene haciendo todos los años, ha tenido la modalidad presencial, ahora es también presencial, también puede ser virtual, un poco también por todos los lineamientos que ocurrieron durante la pandemia. Por otro lado, también ese apoyo de la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante de España, que nos ha ayudado y que nos permite el contactar a través de reuniones, como es de la Red Consejo Ibero-Panamericana de Donación y Trasplante, de poder tener los adelantos y las propuestas y apoyar. Y una cosa que es justamente lo que seguramente nos permita, porque ya España está trabajando en eso, obtener más donantes de órganos perfusibles. Es una nueva modalidad
que permite la captación de, la procuración de órganos en un ámbito diferente a la muerte encefálica, que es la donación en asistolia controlada, que lo dejo por acá. Formó parte de mi plan de trabajo como titular académico del instituto y que es algo que tenemos mucha fe. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en un próximo episodio de MP Talks. Muchas gracias.